Bueno, buenos días a todos. Quiero decirles de lo más profundo de mi corazón que estoy con mucho temor de Dios. Y créanme que no es fácil por todo el tema que hemos tocado. Hemos hablado de la esposa de Cristo durante estos días. Y el Señor se la quiere presentar sin mancha y sin arruga. No es el tema que vamos a tocar. Pero es una gran responsabilidad. Ha sido hermoso ver durante estos días la exposición de los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Diferentes hombres compartiendo la palabra de Dios, lo que manifiesta que Dios le ha dado una medida a cada uno para hablar de su iglesia, para que la iglesia se guarde sin mancha y la iglesia se guarde de los ataques del tiempo que producen arruga. Porque la arruga tiene que ver con eso, con el paso del tiempo. Y Cristo se va a presentar a una iglesia a sí mismo sin el paso del tiempo. Ahora, como embajada de Dios en la tierra, tenemos un gran desafío durante estos días. Es más que un tema, es una realidad que Dios puso en mi corazón, quizás por las vivencias, por ir a representar a Dios en otros países donde no conoces la lengua. Y vos decís, ¿para qué dejarlo todo para ir a otro lugar? ¿Qué es lo que hace la diferencia para que seas impulsado a otro lugar? No tiene explicación humana. Ser impulsado a otro lugar es nada más ni nada menos que la obra del Espíritu Santo, algo sobrenatural. Dios te llama, Dios te envía. No tiene que ver con una planificación del departamento de misiones de la localidad de una iglesia, ni tampoco tiene que ver con el plan de un pastor en cuanto a su iglesia local. Tiene que ver con la esencia del Trino Dios, que se han puesto de acuerdo en funcionalidad para que el Padre, amando al mundo, mande al Hijo y el Hijo revele el misterio como embajada en la tierra y vaya. Esa es la embajada. Hay una definición aquí que tiene que ver con lo que es embajada. La máxima representación de una autoridad o de un país en el extranjero. Eso es lo que es la iglesia. Representamos al eterno Dios en moral en la tierra. ¡Wow! Todo lo que tiene que ver con Dios está centralizado a través de la vida de la iglesia. Aunque Dios trasciende a la iglesia ha sido llamada en representación de ese estado divino. ¡Qué responsabilidad! Hablando de la iglesia en estos días. Podríamos decir una definición aún más amplia. Es una misión permanente encabezada por un embajador. Tú y yo somos embajadores a través de la iglesia del Señor, de reconciliar al mundo con Dios, a través de la predicación del Evangelio. Supone una representación de un país a otro. Nos transformamos como anfitriones. Somos anfitriones, la antesala del cielo de un mundo en oscuridad. Y podemos decir un montón de definiciones en cuanto a la iglesia del Señor. Amado alumno, amados misioneros, amados hermanos, como decía Pablo a Timoteo, tenemos la responsabilidad de comportarnos a la altura de Dios en la iglesia del Señor. Amén. Bueno, quería plantear el tema en este día de una manera diferente. Creo que si imagináramos la conferencia como un mensaje homilético, podríamos decir que cada día hubo un punto. Es como la construcción de una casa. Cada mensaje fue la habitación y el reconocimiento de un aspecto de la casa. Lo que voy a hacer yo es simplemente, a modo homilético, hablar hoy de la introducción. Y en homilética la introducción se hace al final. Entonces, es sencillo que ustedes entiendan que vamos a hablar un poco de la preparación de los tiempos de la iglesia, que no hablamos de eso, pero es muy importante, hasta para la juventud, entender cuáles fueron los tiempos en que la iglesia fue gestada por el Trino Dios. Entonces, pensando en eso,
vamos a pensar entonces que la preparación de los tiempos nos lleva a una mirada hacia la historia bíblica. Una mirada muy, pero muy singular hacia el aspecto histórico. Pero también nos lleva a una mirada, a la preparación de los tiempos previos a la iglesia, a una mirada acerca de la hermenéutica de los propios autores bíblicos. Cómo ellos desarrollaron y extraen del mismo Dios y del Antiguo Testamento el cumplimiento del tiempo. Cómo lo identifican, cómo ellos llegan a decir por medio del Espíritu Santo, este es el tiempo de la iglesia. Eso es hermenéutica. Entonces, pensando en esa manera, tenemos que entender que antes de tomar el desafío de la multiplicación, tenemos que entender la introducción. La introducción es, podríamos decir, es el aterrizaje en un aeropuerto, ¿no? Quizás nos abre un poquito el camino. Quizás también podemos decir es la ventana que nos conecta con la centralidad del tema. Y esto es lo que queremos hacer hoy. Estar en lo previo quizás a lo que ya se dijo. Ya nos mostraron cómo la iglesia se comporta en los cuartos de la casa de Dios. Nos mostraron la belleza, ¿no? Desde la moral hasta terminar anoche a través de nuestro hermano Willy diciendo, ¡ganamos! Amén. Y quien dice quizás eso, viendo toda la escatología, qué interesante, Juan, entender el aspecto hermenéutico de Juan. Se le dio a él la profecía posterior a la iglesia, la interpretación de los asuntos más profundos. Juan es como, si lo vemos como el personaje, es un cercano al Señor silencioso, pero es el que dice también, si habría que contar todo el Señor, no alcanzarían todos los libros del mundo para hacerlo. Ahora, la iglesia es nuestro compromiso hoy. Y en esta introducción, en esos dos aspectos, vamos a ver entonces la preparación de los tiempos con una mirada en cuanto a la historia bíblica, pero también en cuanto a la hermenéutica de los autores. Y un segundo punto que vamos a ver en esta mañana es también la multiplicación de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a multiplicarse, como racimos, ¿no? de flores en el mundo entero. Ha sido llamada a multiplicarse como embajada, como anfitriones de las cosas oscuras del mundo, para que la iglesia cumpla la función que Daniel nos decía. Por eso el Hades, los cerrojos, los portones del mismo Hades, del mismo infierno, no prevalecen. Nosotros somos llamados a romper los cerrojos del propio infierno para que la gente venga a la luz y a la esperanza en Cristo. ¿Amén? ¿Estás ahí? ¿Sí? Amén. La iglesia es llamada a ser visible. Estamos en la introducción. La visibilidad de la iglesia depende de su estado moral. Eso somos como iglesia, llamada a los que están en estado de perdición. La visibilidad de la iglesia es importante en estos días. No tenemos miedo a ninguna ideología, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia tiene que dejarse de cuestiones políticas. La iglesia no fue llamada para reformar sociedades, para transformar personas. Es el espíritu de la iglesia de Cristo. Amén. Es el espíritu de la iglesia de Cristo. Ha sido llamada a transformar personas, no a reformar, no a meterse en cuestiones de. Porque si no, hace mucho de mucho y poco de nada. Estamos en tiempos de tremenda oscuridad. Levantemos en alto el propósito de la iglesia del Señor. No perdamos tiempo en el tiempo y la vida en la vida, en reuniones y en cuestiones. Los tiempos se acortan, hermanos queridos. Más de 5.000 pueblos en España sin testimonio. Necesitamos más plantadores de iglesia, más hombres que amen la iglesia del Señor, que den su vida. No gente que haga programas. Necesitamos que gente tenga el proceso de dejarlo todo para ir por todo. Esa es la iglesia de Cristo. Dejémonos de ser un pueblo muy lindo y muy feliz. Es hermoso ver en estos días la iglesia pobre. Ahí en Berazategui necesitas un hombre y una mujer a la altura de esa iglesia.
No necesita un hombre que venga a discutir de cuestiones sistemáticas en la teología. Necesita gente que viva la teología. Y no que se pierda en argumentos a través del tiempo que generaron los hombres. Si es más acá o más allá. Esa es la iglesia del Señor. A eso fuimos llamados. Tenemos la eternidad de Dios en nuestros corazones. Dios mora en nosotros. Tenemos la morada del Espíritu Santo, que habla porque Cristo dice que hablará todo lo que Él dijere. Esa es la iglesia del Señor. Sabes, en la universidad del diablo siempre Él resta. Si vas a escuchar todo lo que el Dios de este mundo dice, siempre resta. Siempre es la peor persona. Nunca estás con la mejor imagen. Siempre resta. No eres la mejor joven para salir a las naciones. No tienes la capacidad. Siempre resta. Y si suma, suma de manera ambigua. Suma como le sumó al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Una de las cosas que más me impacta es como el diablo le teje una emboscada al mismo Señor Jesucristo y lo lleva. El Espíritu primero lo lleva al desierto, y cuando lo ve en el desierto, después de la cuarentena, porque ahí la palabra es cuarentena, después de 40 días, que no son los 14 del COVID, son 40 días exactos, le teje una emboscada y le dice, y apela a la propia humanidad del Señor, porque el diablo sabía la gloria que él tuvo con el Padre. Entonces los lleva ¿a dónde? Los lleva al desierto, justo cuando sufría humanamente el hambre y la sed. Y le dice, si conviertes estas piedras en pan, la emboscada, el diablo te va a buscar donde más te duele. Primera de Pedro lo dice, mirá si Pedro lo aprendió bien. Él anda como león rugiente, él teje, él elabora, siempre con método, también Pablo lo dice, para que no gane ventaja sobre vosotros. No ignoramos su metodella, sus métodos, sus maquinaciones. Y Pedro lo dice de una manera, él se prepara como león rugiente, no ataca al montón, ve la debilidad, apunta y mata. Ese mismo diablo fue el que fue a buscar la humanidad de Cristo. Y no solo después de ahí les lleva ¿a dónde? Les lleva al pináculo del templo, les lleva a la gran ciudad, apelando al Señor Jesucristo, a los deseos de la carne, apelándole al Señor Jesucristo, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. El diablo siempre te teje una emboscada. El diablo le teje una emboscada a la iglesia que está entretenida y distraída y no enfocada. Le mata el espíritu. Esta es la preparación de los tiempos. Mira Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice en la Nueva Traducción Viviente, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Eso es la trascendencia de Dios hecha en ser. Cristo, para habitar entre los hombres, se hizo ser, como vos y como yo. Y experimentó la debilidad, pero no perdió toda su divinidad, 100% hombre, 100% Dios. Entonces dice ahí, porque también Él se hizo carne y sangre. Y eso el diablo lo sabía, pero también dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Me encanta esta figura. Piensa en esto, el diablo le hizo una emboscada. ¿Saben, chicos? Jesús le va a hacer una emboscada. Jesús lo va a agarrar en el terreno. Jesús va a jugar de visitante. ¿Sabe dónde le va a llevar? Le va a llevar a la muerte. Le va a llevar a la tumba. Y le dijo, vení a la tumba. Ahí nos vamos a encontrar. Vení aquí. Y estando en la tumba, el diablo disfrutó del martirio del maestro. Disfrutó de la desilusión de los discípulos. Disfrutó de las lágrimas de la madre. Disfrutó del desamparo del padre. Y estando ahí, lo mató. Con la misma muerte al que tenía el imperio de la muerte. 3 días de silencio. El padre que amó a su hijo. 3
día de silencio. En la humanidad se hizo silencio. El diablo no sabía que lo iban a agarrar con la misma arma. Ahí estaba Jesús. Se levantó. Puso las cosas en orden, no tuvo prisa. Y estando en la tumba, resucitó de entre los muertos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Por eso somos más que vencedores, amada iglesia. Porque esa es la sustentabilidad. Me parece que estamos confundiendo que la sustentabilidad de la iglesia de hoy es la reforma. No, es la transforma. Es Cristo transformando. Eso sustenta. Los hechos históricos sustentan la fe. No tengo nada con lo de la reforma. Gloria a Dios por la reforma. Pero lo que sustentaron a los hombres 15 siglos antes de la reforma y los siglos después que vinieron, ha sido la tumba vacía. Ese es el hecho más importante que sostiene la embajada de Dios en la tierra. No es el sistema, es la esencia de la teología. No está en lo que vos recorres la Biblia, sino en la Biblia te recorre a ti. Sigamos. Nombrábamos Colosenses 1:13, Daniel lo decía el otro día, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La idea de trasladado significa transferir, arrancar de un lugar para poner en el otro. Esto es lo que ha hecho el Señor en la tumba, arrancarnos de un lugar para meternos en el otro. Ese es el Dios, quitar y sacar. Algo concreto, trasplantar de un lado al otro, como dice Romano, nos ha llamado a obediencia de un estado a otro estado. Por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Fíjate ahí en 1 Corintios 13:2. Y si tuviera profecía y entendieran todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Esto, remover de un lado al otro. Pero fíjate cómo termina el verso 14, no solo el 13, sino el 14. Estamos en la introducción, no te impacientes. El verso 14 que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La transferencia del estado de oscuridad desde el mismo Hades. Por eso las puertas del Hades no prevalecen con la declaración que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Pero más, Pedro, el Hades no va a prevalecer. Vamos a romper los cerrojos del Hades. ¿Sabes cómo lo vamos a romper, Pedro? Con gota a gota de la sangre que limpia todo pecado. Porque la redención se hace desde el imperio de la oscuridad al reino del Hijo amado. Eso es maravilloso, iglesia amada. Amén. Amén, glorioso. Así sea. No estoy enojado. Esta es la pasión de la iglesia del Señor. Por la iglesia del Señor. Ha sido ganada gota a gota. Ha sido ganada a través de una emboscada. Y le jugó en el campo de visitante y le ganó por goleada. No tuvo chance el diablo, no le metió un gol. Ese es nuestro Dios. Para sacarnos de las garras del mismo diablo, del Hades, y romper literalmente los cerrojos del portón de las tinieblas. El campeón de amor, Jesucristo, lo hizo con sangre y sufrió el oprobio. Dice Hebreos capítulo 12, del verso 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente, me encanta. Esto lo hacemos para fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen que toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado.
La iglesia va a multiplicarse, o la iglesia que se va a multiplicar no puede depender de una estrategia local. Tiene que depender de la estrategia eterna para afectar lo local. Esa es la iglesia del Señor. Si uno empieza en la iglesia de Filipos, la iglesia del Filipos comienza por un llamado de obediencia, por un acto de obediencia. Piensa en esto. La agenda misionera decía que Pablo tenía que ir ¿hacia dónde? Hacia Asia. Esa era la agenda misionera. Pero ahí en capítulo 16 del libro de los Hechos podemos ver tranquilamente el impacto mundial. En el momento donde la dispersión judía, que ya no tenían templos ni funciones, se iba por todo el imperio, también la palabra, la Torá, el Antiguo Testamento se iba, donde los cristianos dependían de eso. Dependía la hermenéutica cristiana de eso. Pero fue tanto el crecimiento, porque los cristianos no eran tenidos como una religión, sino como una secta de los judíos. Siempre los romanos lo veían como cuestiones internas. Es que los cristianos, siendo judíos, habían comprendido los tiempos. Habían comprendido lo que dice Hebreos capítulo 1. Habiendo Dios hablado muchas veces a los padres por los profetas, hoy nos habla a través de Cristo, a quien constituyó. El autor del universo. ¿Quién hizo el universo? No me quiero ir mucho de aquí, pero si tú puedes tomar capítulo, el primer versículo de Génesis y Juan, en el principio Dios creó, algún profesor de la Universidad Hebrea decía, en el principio Dios creó, que está puesto de manera quizás masculina. Él creó, pero también el artículo en hebreo, algún estudioso dice, el que genera la creación en el primer versículo es el mismo Cristo, es el Elohim, pero el artículo define quién lo hace al mundo. Y Juan, como buen hebreo que esperaba la consolación de Israel, lo declara de esa manera. Él se hizo ser, se presentó. Él es el exégeta del Padre, el que hace la hermenéutica del Padre es el Hijo. El que interpreta al Padre es el Hijo. Pero Él es el creador de todas las cosas. Amados hermanos, qué responsabilidad tremenda que tenemos como iglesia. Llegando quizás a la centralidad del texto y comenzar a bajando un poco el avión, porque estamos cerca del aeropuerto. Nos centramos en el texto que dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro, Andrés y su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan y su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que recomendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Indudablemente tenemos una historia bien condensada, ¿no? Porque si empezamos a estirar la historia y lo vemos a través del entreenlace de los otros evangelios, que eso lo tenemos que ver después, va muy rápido ahora. Quizás lo que quise hacer en este momento de la introducción es que te apasiones por el Cristo que venció la muerte, que es cabeza de la iglesia del Señor. Y ahora, a manera de introducción, ¿cuáles fueron los tiempos donde esto fue gestado? Andando Jesús en el mar de Galilea. La preparación de los tiempos, una mirada a la historia bíblica. Rápidamente, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gerardo lo anunciaba bien, cronos. Un tiempo definido, un tiempo que tiene que ver con esto. Para definir cronos y definir kairos. Cronos tiene que ver con esto. Tiene que ver con un tiempo exacto, con una forma adecuada. Ya lo vamos a ver. El kairos tiene que ver con otro. Tiene que ver con la musa, con la esencia, con la plenitud. Con el disfrutar el tiempo que se cumple en el tiempo o en la línea de tiempo. El kairos tiene que ver más con plenitud. Con disfrutar ese tiempo que se ha cumplido en la historia de la trascendencia de Dios. Hermoso, ¿no? Porque cuando dice aquí... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tenemos que decir un tiempo con propósito intencional, con una meta. Dios envió a su Hijo en el tiempo correcto, en el tiempo exacto, adecuado. La particularidad de Dios que lo hizo con una persona particular, su Hijo, a través de un elemento particular como fue la ley. En tiempo, dice ahí,
nacido de mujer y bajo la ley, criado como judío, bajo las leyes judías. Nuestra fe, queridos amados, es una fe histórica, nada misteriosa. Dios lo hizo de manera particular, en un momento particular, en un lugar particular, con una persona particular. Ahora, juventud, jóvenes, hay un texto que rompe la cabeza y uno lo lee como histórico. Cuando vamos a Lucas capítulo 3, 1 y 2, describe una antesala que no es nada más cercano a la realidad de hoy. Nosotros la leemos como un hecho histórico. Fíjate lo que dice Lucas 3. En el año 15, estamos viendo la preparación de los tiempos, ¿correcto? Y lo que estamos haciendo es una mirada a la historia bíblica. Lo vemos en Gálatas, pero ahora lo vemos en Lucas. Lucas ha sido, quizás por algunos historiadores, decía César Vidal, un historiador, también teólogo, arqueólogo, tiene varios, español, decía que la exactitud con la que Lucas escribe, no la escriben ni siquiera los contemporáneos seculares históricos. Tiene tal exactitud, Dios lo había dotado de tal, y no fue contemporáneo con el Señor, ¿no? Escribe un primer tratado y un segundo tratado, pero muchas de las cosas que tenemos aquí lo hace con una capacidad como historiador que no lo hacen ni siquiera los contemporáneos seculares. Y él comienza así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, tetrarca sería la cuarta parte, dividido en 4 partes del imperio, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilania y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás. ¡Qué perla! Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zebedeo, en el desierto. El reino de los cielos se ha acercado. Habla del Cronos. Se está cumpliendo algo exacto, pero si tú puedes ver esto, va a volar tu cabeza. Primeramente pensemos que la exhibición que hace Lucas no es de petulante, no es de un hombre que quiere mostrar cuánto sabe de la historia, sino que quiere registrar por medio de la obra del Espíritu Santo, inspirándolo a él, con su capacidad, algo extraordinario para saber dónde la iglesia se gesta antes de ser iglesia, por decirlo, cómo se gesta o en los tiempos que la iglesia se gesta, cuál era el contexto histórico, cuál era y cuál debe ser nuestra mirada ahí. Mira, ahí dice, en realidad es la descripción de un contexto notable y la descripción de un poder piramidal. ¿Quién era Tiberio César? Tiberio César era que era amo y señor. Pero también, como emperador, quiero decirte algo. Tiberio César era un degenerado sexual. Quizás como poco lo pintan, pero me agarré al historiador César Vidal para seguir su descripción y es maravillosa. Un tipo que no tenía escrúpulos, un tipo que le gustaban las mujeres, pero le comenzaron a gustar los hombres, se aburrió de los hombres porque realmente no le satisfacían. Pero lo más asqueroso de este líder del imperio en los tiempos del Señor y de la gestación de la iglesia, era que era un depravado sexual. Él tenía un harén de niños pequeños que le llamaba los pececillos. Y él abusaba periódicamente de ellos. Este era el emperador de turno en ese momento. Un hombre sin escrúpulos, un asqueroso, un idiota. Un tipo sin moral. Como dicen algunos, un degenerado sin escrúpulos, más allá de ser un hombre que pisoteaba cualquier moral religiosa. Pero ahora, ¿quién representaba a este degenerado? ¿Sabéis quién era? ¿Quién era el gobernador de ese momento? El emperador Tiberios, el César, que se creía Dios, un degenerado. ¿Pero quién lo representaba? Poncio Pilatos, aquel que estuvo cara a cara con Jesús. Poncio Pilatos, lo único que le interesaba era que se pagaran los impuestos y que hubiera paz. Pero los mismos historiadores dicen que dosificaba el terror. ¿Qué era lo que hacía? Mandaba a sus piqueteros, como lo tenían Anás y Caifás,
con espadas, y cuando quería orden, lo que hacía era infundir el terror en la sociedad. Entonces salía con arma y clavaba pungaba. O sea, tenía varios motochorros, esa era la idea. Pungaba, mataba. ¿Qué era lo que hacía él? Esto él disfrutaba después de una delicia de paz social. Por eso era un hombre sin escrúpulos. Ese se lavó las manos con la justicia delante del Señor. Pero esto va más allá del relato. Imagínate que este es el relato histórico que te estoy contando. Por eso te digo que es la introducción de todos los mensajes que dieron. Tenemos que saber dónde se gestó la iglesia. Esto va más allá del relato. Cuando pensamos que Roma había conseguido por décadas mantener la tranquilidad, Herodes, que era un idumeo, un hombre de Edom, que se llamaba Herodes, los romanos conocían a este personaje que era capaz de matar a sus hijos y a su propia mujer. El emperador Augusto tenía un juego de palabras. ¿Estás preparado? ¿Están preparados, jóvenes? A ustedes les gusta esto de la historia. ¿Sí? Era muy gracioso, pero trágico. ¿Sabés qué decía él? Que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Era más fiable ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Y la idea es porque en el griego son casi la misma palabra, tienen la misma fonética. Entonces era algo con que se jugaba. Alguien dice así: la palabra cerdo y su hijo suenan muy parecido en el griego y tiene un doble sentido que es evidente. Herodes no iba a matar a un cerdo porque los judíos no comían cerdo. Pero queda tranquilo, era implacable para matar a su hijo. Entonces, la idea es, por lo tanto, era mejor escoger ser un cerdo en la cercanía de Herodes que ser un hijo. Como político era extraordinario. Y en la época de Roma, dicen algunos, en esa desgarrada lucha civil que tuvieron los romanos, también era un político extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque siempre comenzaba en el bando perdedor, pero siempre terminaba ganando. Qué raro esto, ¿no lo escuchás hoy? ¿De dónde cree que aprendió Anás y Caifás? No había consecución, no tenían devolución espiritual el pueblo. El emperador Augusto no solo que era un hombre sin escrúpulos, no solo en ese momento regía un gobernador sin escrúpulo, sino que tenía 4 hijos. Los 4 hijos eran del mismo talante, que cumplían funciones, pero no tenían quizás la capacidad política de su padre. Por lo tanto, eran inmorales e idiotas, porque políticamente no servían. Estos eran los que gobernaban en ese momento. Ahora, después de la muerte de Herodes, la historia queda en manos de estos hijos. Eran desenfrenados sexualmente, hombres asquerosos, pero una cosa más tenían como característica: eran idiotas. Este es el tiempo en el cronos que vino el Señor. Este es el cronos. Acá se gesta la musa, la plenitud de los tiempos, en medio de esta realidad. Pregunta: ¿qué te preocupa de hoy? ¿Qué te preocupa de hoy? La pregunta que debemos hacer: ¿dónde los judíos encontraron consuelo espiritual? Si el tetrarca Tiberio era un degenerado sin precedentes, un hombre asqueroso, si Poncio Pilato era un gobernador sin escrúpulos y los 4 idiotas que gobernaban la tetrarquía eran peor que el padre. Pero el relato sigue, y en ese momento el sumo sacerdote era Anás y Caifás. La sociedad estaba en el horno. ¿Por qué te crees cuando el Señor ve en capítulo 6 de Marcos la multitud? Dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuál te crees que es la realidad? Tenés que meterte en el contexto. Vio al pueblo de Israel sin liderazgo espiritual. Vio al pueblo de Israel sin un Anás y un Caifás espiritual. Quizás un Nicodemo, parte del Sanedrín, podía cumplir otra función, un José de Arimatea u otros que estaban ahí. Pero iban al Señor como maestro. Esta era la historia. ¿Y sabés lo más importante? Dice, y el sumo sacerdote era Anás y Caifás. Anás y Caifás no eran 2 sumos sacerdotes, había uno. Anás era el sumo sacerdote político. Todo estaba a la sombra de él. Él decidía
cuando arrestan al Señor con el beso de Judas para identificarlo, ¿a dónde lo llevan? ¿A la casa de quién? De Anás. Porque Anás era el que daba el veredicto. Sí, vamos por acá. Y Caifás, que era el yerno, otro tonto, era más sanguinario. Porque así como los tetrarcas, él tenía negocios con sus hijos. Este era el cuadro histórico. Te dije, la preparación de los tiempos de la iglesia. Amados, no hablamos durante la conferencia de esto. Tienes que tener una mirada a la historia. No te preocupes por los tiempos que vivimos, preocúpate por cumplir la función en la iglesia que Dios te encomendó. No solo una mirada a la historia bíblica, sino una mirada a la hermenéutica bíblica. Jóvenes alumnos que van a salir por el mundo, la gente te va a preguntar ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Y tú le vas a responder con tu hermenéutica, porque es la palabra de Dios. Y ellos te van a decir, ¿pero quién dice que es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Sabes cómo se llama eso en apologética? Pensamiento circular. No vas a ningún lado. Tenés que hablar de Anás, tenés que hablar de Caifás, tenés que hablar de Tiberio, tenés que hablar de hechos históricos, porque la verdad se sustenta bajo documentos históricos. La resurrección es histórica, la iglesia es histórica, Tiberio fue histórico, Poncio Pilato fue histórico. La tumba vacía es historia. Amén. Y eso es lo que ha dado sustentabilidad a la iglesia en todos los tiempos. No ha sido su teología, ha sido una tumba vacía. Porque la iglesia a través de los tiempos ha descarriado en su teología, pero no en la fe. La fe es la que sustenta todas las cosas. La fe fue la que sustentó a los antiguos, viendo al invisible, saludándolos de lejos. Eso habla de una cuerda tensa donde te agarrás aunque el mundo se caiga. Podés no creer en Dios, podés creerle a Dios. No está en cuanto tú conoces la Biblia, sino en cuanto la Biblia te conoce a ti. No está en cuanto tú recorres las páginas de la Biblia, sino cuanto la Biblia recorre tu alma. Precioso salmo, el Salmo 57, en momentos de derrota, de angustia. Se pinta a un Dios no como a un soberano tirano, sino como una gallina que da calor a sus polluelos en el medio de la desgracia. 57.1. 61, versículo 4. Llévame hasta la roca que es más alta que yo, pero también se presenta otra vez la soberanía de Dios abrazando a su pueblo con calor. Da seguridad de estar debajo de la soberanía de Dios. No es un Dios tirano que digita. Dejémonos de conversaciones triviales y de pensamientos filosóficos. La iglesia no se sustenta en el aquí y en el allí. La iglesia se sustenta mirando al invisible. Eso es fe. Amén. Esa es la fe de los santos. Eso es lo que hace que la iglesia siga marchando como ramos de flor en el mundo. Necesitamos más iglesias, menos música y más pasión por los perdidos. Cristo viene pronto. El mundo necesita conocer a Cristo. Jóvenes, la fiabilidad de la Biblia está en los hechos históricos. Nadie te lo puede negar. Que crea o no crea es cuestión del Espíritu de Dios. Pero no reformes a las personas. Dale a Cristo, lleva como hizo Andrés a Pedro a la presencia del Maestro. Que la gente, como decían unos musulmanes amigos, allí en el campamento en España, nos encanta porque ustedes siguen a Cristo, no son cristianos. Hay una diferencia. La gente nos va a reconocer por los seguidores de Cristo. Una mirada a la hermenéutica y uno se pregunta, ¿por qué 4 evangelios? El tiempo pasa rápido. ¿Por qué 4 evangelios? Y mira, quizás no hay una respuesta segura en decirlo, pero en la hermenéutica hay 4 evangelios, no solo para contar históricamente lo que Cristo hizo y dijo, sino también para hacer una declaración existencial. Cuando uno ve los 4 evangelios, es porque hubo que contarle a diferentes comunidades, porque diferentes comunidades tuvieron que tener un libro acerca de Jesús.
Hermanos, es tan sencillo como eso. Cuando ve los evangelios, ve detrás de los evangelios, no vea simplemente teología, ve comunidades a la cual Mateo se preocupó de comunicarles a ellos para que entendieran al Cristo en esa perspectiva. Lo mismo hizo Lucas y Marcos. Marcos le frustró la vida a Pablo, pero según Policarpo, que era discípulo de Juan, cuenta y tiene los trazos Marcos del mismo Pedro, porque sigue las enseñanzas de Pedro. Muchos dicen que fue el que discipuló a Marcos. Entonces estaba frente a otra comunidad. Pero si ves a Lucas, Lucas tiene otro talante, otra manera de ver las cosas. Hace las cosas más largas, más precisas. Se va por un montón de cosas que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. ¿Y qué vas a decir de Juan? Si siempre estaba recostado, era el que más conocía el aliento del Señor. Y cuando digo aliento, digo aliento. El buen y el mal aliento. Conocía el olor del Señor. Quizás era el que conocía la transpiración del Señor. Y Dios le permitió que sea viejito para revelar el futuro precioso de la iglesia y terminar diciendo, Maranata, Cristo viene. Este Cristo con el cual viví ha sido real, pero le veremos cómo se fue. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Hemos caminado en nuestra corta vida por muchos lugares. ¿Sabes cuál es la conclusión de la vida que tengo con mi esposa? Una sola, que el evangelio funciona. No tengo otra convicción. La iglesia muchas veces no funciona en su localía. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero así todo Dios la usa. La usa porque tiene en las manos el evangelio precioso y glorioso del Señor Jesucristo. Eso funciona. Lo que funciona no es la localía, sino el arma poderosa que tiene en la mano. Perdemos tiempo en el tiempo y la vida en la vida. Afirmar que la Biblia es histórica, estamos afirmando que hay algo maravilloso que ha ocurrido. La preparación de los tiempos, quizás una mirada a la historia bíblica. La preparación de los tiempos, una mirada a la historia bíblica, pero una mirada a la hermenéutica de los autores. En segundo lugar, y ya terminando, para hacerlo, digo terminando y usted dice, este no va a terminar. La multiplicación de la iglesia. La multiplicación de la iglesia está resumido en una frase y en dos conceptos. Primero, es el principio del discipulado. Y segundo, es la pasión por los perdidos. ¿Dónde está eso? En el texto que vimos. Ahí en Mateos, andando Jesús junto al mar de Galilea. Ahora, no imagínate a Jesús andando en el mar de Galilea con una melena rubia y marcando los pasos con una túnica de Yves Saint Laurent o Giorgio Armani. No, ni perfume Yves Saint Laurent ni nada de eso. No te imagines el mar o la costa de Mar del Plata o el Mediterráneo con un jugo del momento. No. Un multifrutal. No. Cuando dice que Jesús, junto al mar de Galilea, imagínate un lago con pedregullos, con un montón de pescadores, imagínate acción. ¡Tira la piedra! ¡Tira la red! ¡Hey! Y algunas malas palabras que salía por ahí. Hombres del vulgo, hombres brutos. ¿No te imaginas Cristo así modelando sobre? Imagínate al Señor que fue el encuentro de los perdidos. Imagínate la pasión del Señor saltando juncos, piedra, tocando el mar, viendo gente áspera y ruda, cansada, como cualquier hermano de la iglesia que necesita tocar por la fe al Señor. Tienes que ver eso. No veas un Cristo superstar o modelo. Ve al hombre que se hizo ser para habitar entre nosotros, para que podamos experimentar la esperanza que hay en el que resucitó de entre los muertos. No te imagines otra cosa. Ponele pasión a la vida, que corra sangre por los perdidos. Estamos encerrados, como decía Daniel, pero hay necesidad de predicar a Cristo. Pero si la gente, Dios te trae a las personas que no creen y les pasas por al lado, ¿qué te pasa? Hace 1 año y medio que estoy acá, nadie me invitó para salir a predicar. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa?
Los misioneros no nos vamos a otro país porque es lindo. Es lindo España o es lindo Portugal. Hay mucho precio que se paga, querido. Yo agradezco a Dios porque muchas veces arrastramos a nuestros hijos a algo que no fueron llamados. Y nos preguntábamos con Nancy cuando llegamos a España, no conocimos a nadie, ni el nombre de las calles. Nancy no conocía ni la iglesia que íbamos a vivir, ni la casa donde íbamos a vivir. Se enteró ese día cuando llegó, cansados, agobiados. ¿Qué hacemos acá si nadie nos conoce? ¿Qué hacemos acá cuando tus hijos lloran? No son culpables de eso. ¿Qué hacemos acá? No me hables de misiones, viví la misión, deja algo en la vida para salir a las misiones. Es lindo hablar de misiones de bandera, es lindo viajar, pero es fructífero irse. Y estamos convencidos que de aquí, de este ministerio, en comunión con la iglesia del Señor, los mejores se tienen que ir. Hay una sola vida, hay un solo ticket para vivir, hermano. Cristo viene pronto. Tenés que salir. Si he venido acá, he venido para contarte solo que el evangelio funciona. Que no hay cultura, que no hay mentalidad, que no se arrodille delante del ser de Jesús. Orá por los hermanos que están en países no alcanzados. Orá, ellos tienen sus luchas también. Viven en la oscuridad, caminan con sus hijos en medio de la oscuridad. Caminan en medio del ateísmo, del liberalismo, del agnosticismo. No hay homeschooling. Ni schooling to distance. No existe. Solo existe el sofá de tu casa y las lágrimas. Eso es lo que existe. Y la confianza en Dios. Y el preguntarle muchas veces a Dios, ¿para qué? La sinceridad del siervo es necesario, amigo. Es necesario el principio del discipulado. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La primera, el principio del discipulado. La historia es resumida y corto y terminó quizás con esto. El discipulado comenzaba de pequeño. No fue algo mágico, instantáneo, que dejaron todos y se fueron. Hay una historia intermedia. Habían escuchado al Señor, Él predicaba con autoridad, hablaba con autoridad. La gente se transformaba, la mente era agitada cuando el Señor hablaba, la mente descansaba de todo el imperio cuando Cristo hablaba. Él traía paz, sosiego cuando Él hablaba. Al del imperio, al gentil y al no gentil, Él hablaba palabras del cielo. Él daba a conocer al Padre. ¿Y sabe lo hermoso de esto? Es que un discípulo, para ser discípulo a los 30 años y convertirse en un maestro, debía pasar por un proceso de memorización intenso en diferentes etapas de la vida. Primero en la familia Castor, después en los Olímpicos, después en clubes bíblicos y después en comunidad joven. Y cuando terminaba comunidad joven, ¡bum!, a las naciones. Eso era. Y el que se destacaba en la memorización y en la pasión, el maestro decía, ven, sígueme. Vos me vas a representar, vos vas a seguir el legado. No era cualquier salame, como decimos acá, ¿no? Que Daniel lo explicó bien. Está en el griego, lo explicaste, Daniel. Solo vos podés hacer esto, pero bueno. Cuando el Señor les dice, sígame, es que vio en ellos algo. Venid en pos de mí. Venid, yo los voy a soportar. Yo los voy a sostener. Porque ustedes saben de multiplicación. Ustedes saben de rigor. Ustedes saben de lo que es levantarse temprano. Uy, se me cortó internet, no puedo predicar el evangelio. Uy, no puedo mandar el email. Las vidas se van al... No, porque si no tengo un coche no puedo hacer el ministerio. Eso que pensás ahora, si te mandamos afuera, reproducí lo mismo. ¿Sabés que sos? Un turista. La pregunta es, ¿quién te sigue después de tantos años? ¿Sabés la cantidad de turistas que hay en el mundo?
¿Sabés la cantidad de turistas que hay en el mundo? Muchos. Siguen apasionados, innubilados por las cosas. No se distinguen. No han venido en pos del Señor. Tenemos que ir en pos del Señor y Él nos hará pescadores de hombres. Y yo os haré pescadores de hombres. Es interesante el discipulado que representaba el cese del negocio en los amigos y compañeros, estos cuatro, Andrés, Pedro. El negocio de Zebedeo, que el abandono durante largos periodos de la vida en familia. Pero todo apunta al hecho de que Zebedeo, la esposa, la suegra de Pedro, vivían cerquita, ahí entre Besaida, Corazín y Capernaum, un triángulo interesante. ¿Cómo podemos explicar que estos hombres dejen todo inmediatamente? ¿Cómo podemos explicar que un negocio próspero no se ve afectado cuando los hijos lo dejan? ¿Sabes por qué? Mira bien aquí. Porque para Zebedeo, que sus hijos siguieran al maestro era una honra. Primero andá y hacé la universidad, que es bueno que tenga un título, si no, ¿de qué vas a vivir? Como si Dios no fuera padre. Parece como que le pasamos a nuestro hijo que Dios es abuelo. Me sustenta a mí, pero vos no. A vos te malcría. Dios es Dios de hijos, no de nietos. Como digo a veces en conversaciones transparentes, en familia, con mis hijos. Lo único que le podemos entregar a nuestros hijos no son cosas, es dignidad. Ya Dios se arreglará con ellos y ellos se bastarán en Dios. Yo agradezco a Dios por eso, que nos hayan acompañado. Aunque muchas veces los hicimos mal y muchas veces lo hicimos bien. Pero acá estamos. Estamos siendo parte de esta iglesia. Vamos terminando. Pescadores de hombres. Iban a necesitar de valentía, quizás, de perseverancia que habían aprendido como pescadores, de sacrificio, de criterio, saber dónde pescar. Como me dijo un predicador amigo, muy amigo, no rasque donde no pica. A mí me encanta esto, porque la visión del apóstol Pablo era ver donde no se veía, estar donde no se estaba y hacer donde no se hacía. Ese es el fundamento paulino de las misiones. No vayas al lugar donde están todos. No, andate a la iglesia tal, grande, porque ahí tenés contacto. No me hinches. Andate a la iglesia que más te necesita, que nadie te conoce, que no hay iglesias alrededor. Andá donde tenés que laburar. ¿Dónde la querés pasar bien? No, porque contacto, la proyección, el ministerio. No, porque la estrategia para ganar a los musulmanes. Invita a un musulmán a comer cordero y ¿sabés qué? Es la mejor estrategia. A mí me encanta escuchar a muchas personas que hablan un solo idioma hablar de ganar personas al extranjero. Aprendete un idioma más, por lo menos. Y después hablemos de misiones. ¿Verdad te digo esto? Hay gente que escriben muy bien, pero hablan muy mal. A veces llegaban muchachos de diferentes países a España. No, queremos conquistar España. Ponían la bandera y se les quemaba. Escuchame, monstruo, acá hay cuestiones políticas, hay problemas, son liberales las personas. No, porque son todos pecadores, y vos también. Sé real, el discipulado es intenso. Por eso el Señor hizo una revolución con estos 12, porque sabían de intensidad y sacrificio. No queremos preparar cabezones teológicos acá, queremos preparar gente que ame las almas, con una buena teología biblicista. Eso es lo que queremos en este lugar. La iglesia afuera necesita eso. No jóvenes alumnos que salgan y le digan al pastor qué es lo que tienen que hacer. Muchachos, no. Ponete debajo del pastor, es una bendición. Respetar a tus autoridades y ser guiados por ellos. Nancy y yo lo necesitamos durante 20 años. Estar debajo de las autoridades. No tener la última palabra es importante. Terminando. Ya dije como 3 veces que iba a terminar, pero... Y bueno, nadie, vos me conocés. No me discipulaste. Multiplicación. Y de verdad que terminamos con esto. Dije que era la introducción, como si esto fuera un cuadro o un mensaje. La introducción se hace al final. Ya tenemos los puntos. Vimos dónde se gestó la iglesia, teniendo el cumplimiento de los tiempos y una observación en cuanto a una mirada histórica, pero una mirada hermenéutica de los autores. En segundo, vimos quizás la multiplicación que dependía
quizás del principio del discipulado. Venid a mí, estar en Cristo. Pero también, y yo os haré pescadores de hombres. Dependía de eso. Pero como vimos quizás, y repasando, la iglesia entonces estará preparada para representar la moral de Dios. Como decía nuestro hermano Horacio, no alcanza con estar juntos. Tenemos que representar el carácter de Dios. Esa es la oración del Señor en el capítulo 17. La moral de la iglesia depende de la llenura del espíritu de cada creyente en la iglesia, porque manifiesta las cualidades morales de Cristo, el amor, el gozo, el paz, la templanza, lo que el Señor es. En esencia, se representa a nosotros de manera espiritual. El ministerio de la iglesia, como lo declaraba el mismo Daniel, el ministerio de la iglesia que se reveló a nosotros en un momento histórico, en el cronos de Dios, pero también se juntó el kairos del tiempo, donde la gente empezó a disfrutar ese cumplimiento que hubo una línea de tiempo. Y entonces ahí la iglesia fue proyectada a romper las tinieblas con el Evangelio de Cristo. La meta de la iglesia, que vengan al conocimiento, decía bien Guillermo, un conocimiento epignosis. El epi es una proposición que va adelante del no, se habla de intensidad. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la epignosis, al conocimiento. Habla de una intención relacional. Eso lo produce la obra del Espíritu de Dios. Yo conozco al factor conocido y el factor conocido conoce al factor conocedor. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Dios tiene paciencia, para que todas las personas puedan tener una relación íntima con Él. Una epignosis, algo intenso. Esa es la meta de la iglesia, la motivación de la iglesia, como lo veíamos. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabes que ese contexto en cual está puesto? Las cosas viejas hablan, las cosas del imperio, la filosofía del imperio pasó. No te la creas, decía nuestro pastor ahí. El mensaje de la iglesia, sepa cómo debes conducirte. Comportarse de acuerdo a la verdad, eso te da dignidad. Por eso andemos como es digno de nuestra vocación. El momento de la iglesia, conociendo el tiempo. Este es el tiempo, lo declaramos a través de la historia, lo declaramos a través de los autores bíblicos, lo declaramos a través del mensaje de Jesucristo y la manera de la iglesia, como decía Willy, unánimes. En otro contexto también en Timoteo, no solo en Pablo a los filipenses, dice asociados en el esfuerzo, en la milicia. Amados míos, el tiempo ha llegado para multiplicarse en la vida de otros. Y yo te voy a pedir algo, mientras comenzamos, quizás tocando una música. No vamos a terminar en una conferencia sentados. No. Has venido con tus redes, has venido con tus cerrojos, has venido con tu mochila, con esperanza o sin esperanza, cargada de cosas. Pero sabes, antes de la iglesia, Dios describió el tipo de situación donde se gestaba la iglesia. Es la misma situación donde se gesta hoy la iglesia. Donde vayas, amado mío, tienes que saber que somos luz a las naciones. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y mientras comenzamos cantando, quiero que ores ahí, cierres tus ojos. Vamos a tomarnos un tiempo. Sé que ha pasado el tiempo. Sé que es la noche final, es la mañana final. Pero quiero pedirte así. No te avergüences del Evangelio de Cristo. No te escondas debajo de una actividad, ni dentro de una localía. Como decía Daniel, la iglesia está para atacar, mientras se defiende con la Biblia. Esta es la verdadera multiplicación. Vení en pos del Señor. Quiero pedirte en esta mañana que dejes tus redes para que Dios te dé redes nuevas. Deja las redes quizás sociales, las redes quizás de problemas de amargura en la familia que te ata. Misioneros queridos, yo a muchos de ustedes no les conocía. Deja las redes de la queja, las redes de la murmuración. Siempre te atan al pescado podrido. Toma las redes del Señor
que te lleva a lo podrido para que sean salvos, pero no te pudras. Cuando comenzamos a cantar, te voy a pedir que vengas a tomar las redes del Señor en oración aquí adelante. No sé si eres misionero o no, pero es un año de grandes desafíos, un año de pandemia. Cristo está en el trono, amén. El diablo te va a decir que eres feo, que eres súper lindo, que no sirves o que sirves demasiado. El diablo resta o es ambiguo, pero Cristo te va a decir que te ama. Y te va a decir, vení en pos de mí, voy a cambiar tus redes. Quiero darte redes nuevas para que te multipliques. Boga a derecha para que pesques de manera gloriosa y te sorprendas. Amigos, hemos llegado aquí para encenderte la mecha, para que seas honrado en la iglesia del Señor y puedas bendecir a tu iglesia siendo un pescador de hombres. Y cuando comenzamos a cantar, te voy a pedir que pegues un paso aquí adelante, diciendo, Señor, quiero redes nuevas. No importa los años que tengas en el ministerio, quizás tenemos que renovar votos de consagración al Señor. Bien distendido aquí, comenzamos cantando y si es así, por favor, pasa adelante, deja tu asiento, alumno de primer año, y vamos a orar aquí. Si eres misionero también, toma a tu esposa y ven aquí y pedirle al Señor que te dé redes nuevas. Amén. Señor, estoy ante tu altar. Amén. Dios te bendiga. Mi vida quiero dar. Redes sin pescado podrido, redes limpias para alcanzar al perdido. Rendir mi voluntad. Servirte Amén. de verdad. Y en el cumplimiento de los tiempos, Mi corazón. el Señor vino para comenzar la iglesia. ¡Qué maravilla! De la cual todos somos parte. Servirte por amor a ti. Hace falta más pescadores, amigos. Al entregarte hoy lo que tengo y lo que soy en sacrificio a ti. Parar. La pregunta que me hago: ¿estás preparado? ¿Son suficientes las redes que tenés? Quizás estás dolido. Quizás estás amargado. Quizás no. Quizás quieres ir por más. Ven al Señor a buscar redes nuevas. Sal de donde estás, amado mío. Que la insistencia del Espíritu te haga razonar, entender para qué estamos en la iglesia de Dios. Cantamos una vez más y terminamos orando. Puedes salir de ahí si quieres. Señor, estoy ante tu altar. Mi vida quiero dar. Rendir mi voluntad.
Voy a pedir a mi hermano Daniel Nogueira si puede llegarte hasta aquí para orar al Señor. Cerramos esta preciosa conferencia de apertura hasta que las redes, decía Jorge Dao, estén llenas. Amén. Hasta que las redes estén llenas. Oramos, Dani. Y te damos gracias, Dios, en esta mañana por ser un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan lleno de gracia. Y te damos gracias por tanta misericordia con nosotros. Desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, porque somos parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. Increíble, Señor, ser parte del cuerpo. Increíble ser parte del templo de Cristo. Escuchábamos en estos días acerca del misterio, un misterio increíble, cargado de gracia. Y te damos gracias porque un día pudimos tener un corazón nuevo. Y te damos gracias porque estamos en la batalla como soldados con el mejor armamento que podemos tener, con la mejor arma para ir al ataque, que es la palabra de Dios. Y porque estamos protegidos por ti. Y pedimos que tú cuides cada día nuestros pensamientos, nuestro testimonio y nuestra forma de vivir, Señor, en lo privado, en lo íntimo. Eso es lo que más vale. Y que estemos con un corazón abierto a que nuestro poderoso Dios todavía quiere recibir a personas pecadoras que no tienen a Cristo. Y pensamos en un año en donde vamos a tener la posibilidad de ministrar y de poder mostrar quién es Jesús. Y confiamos en ti. Y sabemos que eres tan grande y que tienes tanta paciencia con nosotros. Guarda este lugar después de 50 años. Guarda de Sergio, guarda de Nancy, guarda de los muchachos que están acompañando, guarda de los profesores, guarda de cada alumno. Qué lindo, Señor, poder nuevamente estar cerca de jóvenes que se quieren preparar a la luz de la palabra de Dios. Somos privilegiados. No entendemos muchas cosas, pero estamos en tus manos. Y tu palabra dice que somos más que vencedores, porque nos amas. Oramos, hacemos en el bendito, grande, increíble, poderoso, grandioso nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.